Ciencia, Salud y Medio Ambiente, sexto grado. El Sistema Solar. Bienvenidos nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Sistema Solar. Puede ser que surjan muchas dudas sobre el Sistema Solar. En general, cuando ves el cielo por las noches, puede ser que tengas muchas incógnitas, muchas dudas. Por ejemplo, ¿cómo están organizadas las estrellas? ¿Cómo están organizados los planetas? ¿Cuál es el orden que tienen cada uno de ellos? También algunas de las dudas que puedas tener es cómo es que se han ido clasificando y ordenando con respecto al tiempo. Precisamente de eso vamos a hablar. En esta ocasión vamos a manejar dos conceptos muy básicos o dos conceptos generales que vamos a abordar. Los conceptos que vamos a abordar principalmente son el modelo geocéntrico, eso sería una nueva palabra que vamos a utilizar, y el modelo heliocéntrico, esa será otra de nuestras nuevas palabras. Pero para ir aprendiendo un poquito más sobre esto, ¿qué te parece si hacemos un pequeño repaso a través de la historia? Veamos. El pionero de la teoría geocéntrica fue Aristóteles, 384-322 antes de nuestra era. Nacido en Macedonia, al norte de Grecia, fue uno de los filósofos occidentales más influyentes de todos los tiempos. Creía que el universo se regía por leyes físicas que intentó explicar mediante la deducción, la filosofía y la lógica. Aristóteles observó que las posiciones de las estrellas parecían ser fijas y que el brillo estelar no variaba nunca. Las constelaciones siempre eran las mismas, giraban a diario alrededor de la Tierra, la Luna, el Sol y los planetas que parecían moverse en órbitas inmutables. Siglos después, nació Claudio Ptolomeo en el año 100, murió en el año 170, astrónomo matemático y geógrafo greco-egipcio. Ptolomeo trabajó en la ciudad de Alejandría, ubicada en Egipto entre los años 127 y 151. Sus ideas no fueron del todo originales, sino una síntesis de la astronomía griega de más de 500 años. Esto no le quita mérito, porque en su gran libro, El Almagesto, incluyó un catálogo de estrellas y reglas para calcular las posiciones futuras de los planetas basadas en geometría compleja. La astronomía de Ptolomeo, influenciada por las ideas de Aristóteles, fue la más influyente en el mundo occidental durante 1300 años, hasta que su suposición de que la Tierra era el centro del sistema solar fue superada por la idea de Copérnico. El griego Heráclides Póntico fue el primero en plantear el concepto de rotación de la Tierra. Otra idea correcta fue la de Aristarco de Samos, quien propuso por primera vez hacia el año 250 antes de nuestra era que la Tierra giraba en torno al Sol. La astronomía necesitaba un unificador de ambas ideas. Entre 1510 y principios de la década de 1530, Nicolás Copérnico, astrónomo polaco nacido en la ciudad polaca de Torún. Copérnico trabajó en su teoría heliocéntrica y escribió el libro The Revolution Nebulous sobre las revoluciones de las esferas celestiales. Este tratado es uno de los libros de astronomía más influyentes de todos los tiempos. En The Revolution Nebulous, Copérnico expuso su teoría de que la Tierra está en órbita alrededor del Sol junto con los otros planetas. Muy bien, ¿qué te pareció todo este repaso por la historia? Muy interesante, ¿verdad? A lo mejor algunos conceptos o algunas ideas no te han quedado del todo claras. Así que, ¿qué te parece si vamos recapitulando un poco de la información que viste del dato histórico y vamos ordenando las ideas en los modelos que vamos a abordar? Primero, vamos a abordar el concepto del modelo geocéntrico. Para entenderlo, primero vamos a definir o vamos a tomar en cuenta cuáles eran los planetas que se conocían o los astros que se conocían en ese momento. En la antigüedad no se conocían todos los planetas tal y como los conocemos hoy en día. Originalmente se creía que estaba la Tierra, obviamente desde la perspectiva de nosotros, y que los astros que se encontraban era el Sol,
era la Luna y teníamos unos cuantos planetas. Los planetas que teníamos conocidos en esa época eran Mercurio, Venus, teníamos también Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ese momento, o mientras estuvieron desarrollando muchos de estos modelos, no se conocían planetas como, por ejemplo, Urano o Neptuno. Por eso es que generalmente no vas a ver que ellos aparezcan en estos modelos antiguos. Entonces, en el caso del modelo geocéntrico, el primero que vamos a abordar, geo significa tierra. Por lo tanto, geocéntrico toma como referencia que la Tierra se encuentra en el centro. Es decir, nuestro planeta está ubicado en el centro y todo gira alrededor de la Tierra. Este modelo precisamente fue uno de los primeros modelos y quizás en alguna medida uno de los más intuitivos. Y es que pensémoslo de la siguiente manera. Obviamente, si nos encontramos desde la perspectiva de nuestro planeta y vemos hacia arriba, ¿qué es lo que vamos a notar? Bueno, vamos a notar que la Luna se está moviendo. Vamos a notar que el Sol se está moviendo. Y así sucesivamente, todo lo que estemos viendo hacia arriba, pues pareciera que todos se están moviendo. Por eso es que intuitivamente, o quizás para el sentido común, este era un modelo bastante aceptable, ya que veo hacia arriba y todo se mueve. La explicación más lógica, aparentemente, era que la Tierra estaba fija y todo empezaba a girar alrededor de ella. Esta era la base de lo que se conoce como el modelo geocéntrico. Tenemos como impulsores, tal y como vimos en el dato histórico, principalmente teníamos a Aristóteles, que era uno de los principales defensores o de los primeros en plantear este tipo de modelos, y después teníamos a Ptolomeo, el cual daba diferentes explicaciones o le agregaba algunos datos, alguna información que quizás no era del todo conocida o que no explicaba perfectamente ese modelo geocéntrico. Ese preciso modelo geocéntrico duró muchos años y era el modelo más aceptado en ese momento, hasta que apareció las ideas de Copérnico. En ese momento aparece una nueva explicación o un nuevo modelo, el cual se conoce como el modelo heliocéntrico. De manera similar como definimos en el modelo geocéntrico, geo, decíamos, significa tierra. En este caso, helio significa el Sol. Entonces, para este modelo heliocéntrico, estamos diciendo que es un modelo centrado en el Sol. Prácticamente es el modelo que conocemos actualmente. En este modelo, tal y como lo acabo de mencionar, el Sol es el centro sobre el cual empiezan a girar todos los planetas. Nuevamente, utilizamos nada más los planetas que en ese momento eran conocidos. En orden nos quedarían primero el Sol como el centro, luego tenemos Mercurio, luego tenemos Venus, la Tierra como tercer planeta, Marte, luego tenemos Júpiter y Saturno. Obviamente continúan los demás planetas. Hasta ese momento esos eran los únicos que se conocían. Si queremos completar la serie, después tenemos Urano y tenemos Neptuno, los cuales fueron descubiertos como planetas un tanto tiempo después. Ahora, ¿qué ocurría con este modelo? ¿Qué era lo revolucionario, aparte de cambiar la posición de quién era el centro en este modelo? Uno de los aspectos más revolucionarios quizás fue la parte en la que se estaba rompiendo con el concepto del ego del humano, ya que obviamente como humanos nos queríamos sentir el centro de todo el universo. Y esta idea precisamente en la cual la Tierra ya no es el centro, sino que es uno de tantos planetas, rompía precisamente con ese concepto en el cual los humanos tenemos que estar siempre en el centro de todo. Por tal idea fue que en sus inicios no era del todo aceptado, ya que contradecía muchos conceptos, inclusive los conceptos que se manejaban en la Iglesia Católica en esas etapas.
cuáles eran las deficiencias que tenía originalmente cuando se planteó el modelo heliocéntrico o qué aspectos todavía tomaba del modelo geocéntrico. Uno de los aspectos principales que aún tomaba era precisamente que las órbitas en las cuales se describía el movimiento, ahora siendo el Sol el centro, eran siempre órbitas circulares. Entonces siempre se consideraba todo el movimiento circular. Mercurio, Venus, Marte, la Tierra, etcétera, todos eran movimiento circular. Hoy en día ya sabemos que no es así. Fue precisamente con las ideas de Kepler que cambió ese concepto y sabemos que no son órbitas circulares las que se describen, sino que son órbitas elípticas las que tenemos para describir todo el movimiento de los planetas. Como te puedes dar cuenta, han habido muchos cambios en los modelos de cómo han ido evolucionando, de tal forma que la manera en la cual concebimos hoy en día los modelos del sistema solar precisamente son cambiantes. Cada día vamos agregándole aspectos novedosos. En la actualidad todavía se sigue buscando una manera de cómo describir el movimiento del sistema solar alrededor de la Vía Láctea y posiblemente dar paso a nuevos modelos de cómo funciona el sistema solar. Sin embargo, esos todavía se encuentran en debate. Por el momento, podemos quedarnos con el modelo heliocéntrico como el modelo más aceptado. Pero ya que hemos estado hablando muchas cosas de los planetas, ¿qué te parece si vemos este pequeño dato curioso? Veamos. A lo mejor más de alguna vez te has preguntado de dónde provienen los nombres de los días de la semana. Estos provienen de los cuerpos celestes que eran conocidos cuando inició esta organización. Los 7 cuerpos celestes eran el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter y Saturno. Pues si notas, ya vamos identificando una relación. El domingo, si lo traducimos al inglés, se dice Sunday, que literalmente significa Día del Sol. Lunes deriva su nombre a partir de lunar, el latín para Día de la Luna. Martes, del latín Martis, para el Día de Marte. Miércoles, del latín Mercuris, es decir, Mercurio. Jueves, del latín Globis, que significa Júpiter. Viernes, del latín Veneris, para el Día de Venus. Sábado, proveniente del Saturnia, para el planeta Saturno. Ahora es momento de poner a prueba tus habilidades. La teoría heliocéntrica nos indica que los planetas y los cuerpos celestes orbitan alrededor del Sol. Los planetas y el Sol orbitan alrededor de la Tierra. Los planetas y otros cuerpos celestes orbitan alrededor del Sol en trayectoria elíptica. La teoría geocéntrica nos afirma que el Sol está en el centro del universo y los demás planetas giran a su alrededor. La Tierra está en el centro del universo y el Sol y los demás planetas giran a su alrededor. La Tierra está en el centro del universo y los demás planetas giran a su alrededor a diferentes velocidades. Una de las fallas del modelo heliocéntrico es predicción de las apariciones de los planetas. Las órbitas planetarias son circulares. Los planetas giran alrededor del Sol a distintas velocidades. Lastimosamente hemos llegado al final del programa. Espero que toda la información que te hemos dado haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda que siempre puedes encontrar más información complementaria en la página del Ministerio de Educación, donde tenemos los sitios preparados para que puedas leer más sobre este tema. También mantén todas las medidas sanitarias de lavar tus manos, del distanciamiento social, ya que es muy importante que mantengamos todavía estas medidas higiénicas. Nos vemos la próxima semana aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós.